Hoy hablaremos sobre el médico sudafricano que dio la voz de alarma sobre la variante Omicron. Él dijo que los síntomas eran tan diferentes y tan leves. En otras noticias, la icónica catedral de Notre Dame en París se reconstruirá como un parque temático para la cultura woke. Y el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Tom Emmer, le dice a los demócratas que se retiren o perderán el próximo otoño. Por último, ¿cuáles son las ciudades demócratas que promulgaron su reforma de fianza para provocar deliberadamente el aumento de delincuencia y la reincidencia? A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! Hoy es lunes y es un gusto encontrarte nuevamente por aquí. Comenzamos el día de hoy hablando sobre la nueva variante Omicron, que ha provocado un susto mundial. La alerta que dio Sudáfrica al descubrir la variante Omicron del COVID-19, aunque no se ha encontrado ningún caso en Estados Unidos, el régimen de Biden comenzó a restringir los viajes desde 8 países africanos el lunes 22 de noviembre. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado una orden de emergencia para posponer las intervenciones quirúrgicas programadas en los hospitales. Esto parece psicosis. ¿Y qué sentido tiene su ordenanza, señora gobernadora? Incluso el Reino Unido, Corea del Sur y varios países europeos también han establecido restricciones de viaje a Sudáfrica y sus países contiguos. Por su parte, Israel ha anunciado un embargo de 14 días sobre el país, restringiendo la entrada y salida de los no ciudadanos. Así las cosas, en esta telenovela de la tiranía de la aguja, por no decir tiranía de la pandemia del virus del Partido Comunista Chino y las vacunas, que no son vacunas, sino un experimento biotecnológico mundial. Pero bueno, como esto no lo podemos decir, no lo diremos. Solo les comento que las pruebas preliminares muestran que el virus tiene una combinación muy inusual de mutaciones, sobre todo 10 variantes en una proteína clave, que ayuda al virus a infectar a los humanos. Mientras que la variante Delta tiene 2 variantes y la variante Beta tiene 3 variantes. Es decir, un Frankenstein con más patas. Como tiene un gran número de mutaciones, es posible que este virus sea más infeccioso que otras variantes y que pueda evadir la protección de los tratamientos contra el coronavirus, como los anticuerpos monoclonales y el plasma de convalescencia y, por supuesto, la vacuna COVID-19. Así que los Centros de Control de Enfermedades, los CDC, declararon el viernes 26 de noviembre por la noche que están vigilando continuamente la variante y que esta ha sido detectada de forma fiable por el sistema de vigilancia de variantes en Estados Unidos. Pfizer también está probando ya su vacuna contra Omicron y la doctora Angelique Coetzee del Comité Asesor de Vacunas de Sudáfrica dijo que los síntomas de esta nueva variante eran inusuales y leves. Entre los pacientes infectados con estas variantes se encuentran jóvenes de diferentes orígenes y etnias con una intensa fatiga. También está el caso de un niño de 6 años con el pulso muy alto y ninguno ha perdido el sentido del gusto o del olfato. La doctora Coetzee dijo que un total de 2 docenas de sus pacientes dieron positivo en las pruebas del COVID-19 y tenían síntomas de la nueva variante, y que aproximadamente la mitad de ellos no estaban vacunados, en su mayoría varones sanos, y tenían síntomas de sentirse muy cansados. Es decir, por 24 personas infectadas entre 7.000 millones, son el pretexto perfecto para endurecer la represión y la tiranía mundial, según por nuestro bien y nuestra salud. Después de la alarma mundial, lo que pocos medios masivos dijeron es que un número significativo de estos pacientes, incluido el paciente de 6 años, mejoraron muchos en pocos días. Y como es habitual en todas las variantes, la doctora Coetzee expresó su preocupación por los ancianos y los que ya tenían complicaciones. La doctora Coetzee fue la primera en descubrir la variante y el jueves 18 de noviembre informó al Comité Asesor de Vacunas de Sudáfrica, cuando 4 miembros de una familia dieron positivo en la prueba COVID-19 con esta variante. El secretario de Estado, Blinken, elogió a Sudáfrica por la rapidez y la transparencia con que se dio a conocer la nueva variante del virus, en contraste con la forma en que el Partido Comunista Chino ocultó el brote y el virus en los primeros días de la pandemia. El vocabulario de extrema izquierda de la cultura abolicionista, la teoría crítica de la raza, el espacio emocional y el ecologismo extremo se ha extendido por todo el mundo.
Incluso, santuarios católicos como la Catedral de Notre Dame de París no son inmunes. La mundialmente famosa y magnífica Catedral de Notre Dame de París, una catedral católica medieval, se abrió al público en 1345, con su exterior antiguo y monolítico, su interior sagrado, majestuoso y opulento, es también un hito parisino. Ha sobrevivido a la Revolución Francesa atea, a la Segunda Guerra Mundial del socialismo alemán, a feroces tormentas y a diversas revueltas a lo largo de los siglos. Pero el 15 de abril del 2019 se produjo un incendio bajo el tejado de la catedral principal que causó graves daños como el derrumbe de la aguja principal, la destrucción de gran parte del tejado, graves daños en los muros superiores por el humo y el agua. A medida que avanzan los trabajos de restauración, han surgido opciones para restaurar el edificio más emblemático del mundo. Según el Daily Mail, el plan de restauración definitivo eliminará los confesionarios, los altares y las esculturas clásicas más característicos de la religión y los sustituirá por murales artísticos modernos y elegantes, creando espacios emocionales con efectos de luz y sonido, donde los visitantes podrán ir a través de 14 capillas y el último capítulo estará dedicado a, esperen a escuchar esto, al cambio climático y al medio ambiente. África y Asia también tendrán protagonismo en otras catedrales, mientras que Europa, América y Oceanía estarán escondidas detrás del ábside o totalmente ausentes. Así que la renovada Notre Dame de París se parecerá más a un Disneylandia que a la Catedral Católica medieval original. Así que sin más, la administración de la iglesia quiere convertir Notre Dame en una sala de exposiciones litúrgicas experimentales, un parque temático woke. Cuando los grupos masónicos quisieron dar un paso adelante para que la gente tuviera un ambiente ateo de vida, llamaron a sus propuestas destructivas racionalidad, ciencia e iluminismo, y se han empeñado en llamar a su movimiento el siglo de las luces. Incluso gente académica de noble sentido religioso replica como autómata estos mismos conceptos en escuelas y universidades sin darse cuenta de que son siervos obedientes que fomentan el ateísmo práctico en la vida diaria. Con este ejemplo, lo que les quiero decir es que el ateísmo, ahora de carácter comunista y globalizador, ha dado un paso más y están ocupando el concepto despertar de la conciencia o ser alguien despierto para su nueva propuesta de destrucción cultural. Entonces, lo que pretenden hacer con la Catedral de Notre Dame en París se trata de una grave profanación de la religión y la tradición, una grave destrucción de este edificio profundamente histórico y una expresión demencial de la llamada corrección política de las fuerzas de extrema izquierda del comunismo. Recordemos que el Consejo del Patrimonio Nacional francés es el órgano del gobierno de Notre Dame de París y no la iglesia. Así como en México, uno de los templos más famosos es la Iglesia del Pedimiento de la Virgen de Juquila en Oaxaca, que pertenece al Estado, donde son ellos quienes recogen las limosnas de los fieles para cuestiones de la política y no de la religión. ¿Qué les parece? Así que según el Daily Mail, el destino final de Notre Dame de París dependerá de la reunión del Comité del Patrimonio Nacional francés del 9 de diciembre. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que el informe revela tantos y tan precisos detalles del plan de renovación, parece que este plan ya está fijado por la agenda socialista mundial. El congresista Tom Emmer, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, estuvo como invitado en Breitbart News el sábado 27 de noviembre, donde habló de los planes de los republicanos para retomar la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 2022. Dijo que su partido tiene suficientes recursos y los candidatos adecuados para que las elecciones sean un éxito. Aquí lo cito. El Partido Republicano tiene un récord de 830 candidatos de cara a las elecciones de mitad de periodo del 2022. Esos candidatos se presentarán como republicanos para las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos e incluye un número récord de mujeres, miembros de comunidades minoritarias y veteranos. Cada vez que los votantes pasan su tarjeta de crédito, dijo el congresista, se arrepienten de haber votado por los demócratas que apoyan la entrega de dinero a los inmigrantes ilegales, los recortes de impuestos a favor de sus amigos ricos y los estados demócratas, y un mayor impuesto a la gasolina para las personas. Esto hace que ahora se pague más de un 50% en las facturas de calefacción este invierno.
Al igual que la crisis de inflación creada por demócratas como Cindy Acne, Elisa Slotkin y muchos otros para las familias de clase media y todos los estadounidenses. Estos demócratas socialistas están completamente fuera de contacto con la opinión pública estadounidense y no tienen idea de lo que la gente de este país necesita. Él continuó diciendo que el enorme proyecto de ley Build Back Better, Reconstruir para Mejorar, que se aprobó recientemente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, podría llamarse en realidad un proyecto de ley de retorno a la bancarrota. Le pidió a la población que diera un vistazo al contenido del proyecto de ley y así podrían ver por qué la mitad de los candidatos independientes de ciertos distritos oscilantes no apoyan el plan y cómo el 76% de los votantes de distritos conflictivos se oponen al plan tras conocer lo que realmente es. Tom Emmer explicó que otro punto que vuelve absolutamente locos a los votantes es el plan de los demócratas socialistas y del régimen Biden de contratar a 87,000 nuevos agentes del IRS y a unos 26,000 del Pentágono para comprobar las cuentas bancarias de los estadounidenses. Enfatizó también que hay una nueva ola de delincuencia en el país, especialmente en los estados controlados por los demócratas, nombrando a los robos masivos en lugares como California que ponen la seguridad de la gente en grave riesgo. Él dijo lo siguiente: ¿cómo es posible que los disparates implementados por los demócratas, como la política de liberación de presos y la apertura de la frontera sur, así como la abolición de la policía o el recorte de su financiación, sean apoyados por el pueblo estadounidense? Y bueno, así que un voto a los republicanos el próximo otoño es un voto para controlar la inflación y asegurarse de que puedan conservar más el dinero que tanto les ha costado ganar. Un voto para controlar la ola de delincuencia. Un voto para que los padres recuperen la educación de sus hijos. Un voto para tener una vida y una calidad de vida mejor. Por eso los republicanos recuperarán la Cámara de Representantes el próximo noviembre. El consejo del diputado Emmer a los demócratas es que se retiren de sus casas o van a perder el próximo otoño. Y bueno, este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con tu familia, tus amigos o en tus redes sociales consolida nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Para poder retomar el control del Congreso en las elecciones intermedias del 2022, Scott Perry, diputado presidente entrante del Caucus de la Libertad Republicana de la Cámara de Representantes, dijo que los republicanos del Congreso deben establecer una agenda clara y un mensaje político para las elecciones del 2022 que trace una línea entre el Partido Republicano y un Partido Demócrata que defiende el gasto libre y el gran gobierno, así como las prácticas del establishment republicano. Hemos oído a muchos votantes quejarse de que no hay ni un céntimo de diferencia entre los rhinos y los demócratas, así como el presidente Trump, que también ha estado abogando por la eliminación del establishment republicano con el fin de reconstruir los valores tradicionales de los Estados Unidos. El representante Perry sugirió que una forma de hacer que los republicanos de la Cámara de Representantes ganen las elecciones del próximo año sería prometer a los votantes que impugnarán al fiscal general Merrick Garland si toman el control del Congreso. El impulso para una revisión del Departamento de Justicia llega después de años de procesamientos cada vez más politizados y fuera de lo común, como la llamada investigación sobre los rusos y la persecución contra los padres de familia que están preocupados y externan su inconformidad contra las políticas manipuladoras de las juntas escolares. Perry dijo que Estados Unidos necesita lo siguiente, lo voy a citar: un nuevo fiscal general, porque el uso excesivamente politizado del Departamento de Justicia contra los opositores políticos y su trato contra los padres de los estudiantes como terroristas tienen que desaparecer. También es necesaria una revisión completa y una purga del personal y las políticas del Departamento de Justicia.
Los republicanos tienen que establecer una agenda clara en temas como la independencia energética, la ley y el orden, la financiación de la policía, la seguridad de las fronteras, la reducción del gasto y la oposición a la regulación gubernamental intrusiva, y hay más que hacer para captar estos temas. Dijo que fueron los demócratas los que crearon la escasez de la cadena de suministro al aprobar políticas como el proyecto de ley AB5 de California, que legalizó a los camioneros independientes. Es importante que los votantes se enteren porque no se pudo llevar todas las mercancías al mercado debido al despido de todos estos conductores. El Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, que comenzó hace una década como un hogar para los legisladores más conservadores del partido, ahora tiene casi 30 miembros y es una de las voces claves dentro del Partido Republicano de la Cámara. El sistema judicial estadounidense está perdiendo cada vez más su herencia y se está inclinando cada vez más hacia el socialismo. Por esta razón, el renombrado jurista y abogado de apelaciones Rand Dershowitz ha lanzado una dura advertencia a los jueces fiscales y abogados defensores. Y es que el sistema judicial estadounidense está siendo corrompido por la política de izquierda llamada de identidad de género y la teoría crítica de la raza, por supuesto. En una entrevista, Dershowitz dijo que los casos penales más recientes han dejado ver cómo una agenda política sustituye a los principios de la evidencia y el derecho que han sido la savia de la jurisprudencia estadounidense durante más de 2 siglos. El sistema de justicia ya no se preocupa si esta persona en particular es inocente o culpable, basándose en las pruebas y en la duda razonable de la ley. La gente hoy quiere juicios que reflejen su narrativa y justifiquen su forma de ver el mundo. Y estos juicios y la justicia ya no tienen que ver con la justicia personal, sino con la política de identidad y cada vez está más en consonancia con la teoría crítica de la raza. Él dijo lo siguiente: la tragedia de George Floyd fue un punto de inflexión y los activistas radicales y los ideólogos woke estaban forzando el debate en la sociedad estadounidense a ser totalmente etnocéntrico. Estados Unidos no era una sociedad racista, pero son precisamente estas personas las que estaban conduciendo a Estados Unidos hacia una sociedad racista. Dershowitz sueña con un día en el que sigamos la búsqueda de Martin Luther King y los jóvenes sean juzgados no por el color de su piel, sino por la calidad de su carácter individual. El renombrado jurista es una de las voces más respetadas de la profesión jurídica, ya que ha sido profesor de Derecho en Harvard durante décadas. Dice que es reacio a involucrarse en la política de identidad en el derecho desde sus propios principios, y se lamenta diciendo lo siguiente: si vas a ser una persona woke en la izquierda, tienes que estar al 100% en todos los temas. Tienes que ser anti-Israel, tienes que ser básicamente anti-blanco y tienes que estar completamente de acuerdo con todas las cosas woke, algunas buenas, otras malas y algunas intolerables. Y llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker si es que aún no lo haces, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.